Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú busca precisamente eso, acercarle sus derechos porque es información que usted necesita conocer y además necesita también poder manejar, como por ejemplo conocer, saber o estar en plena convicción de que todos los procesos constitucionales pueden ser hasta cierto punto flexibles en el proceso en sí, respecto de alcanzar la justicia, respecto del fin que éste persigue. Hoy en Tus Derechos hablamos sobre ello, sobre los fines de los procesos constitucionales. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. En temas de derecho, el proceso constitucional se distingue de los demás procesos legales en tanto este tiene como causa proteger la vigencia de las garantías constitucionales que de hecho el mismo texto constitucional acoge en sus primeros artículos y defiende. Esto es, que en la jerarquía de los procesos, el proceso constitucional tiene especial relieve, pues está llamado a no permitir la vulneración de lo más básico, los derechos fundamentales. De esta manera, estos procesos, los procesos constitucionales, tienen también como fines o encuentran su finalidad en hacer prevalecer y dar consideraciones especiales a los derechos fundamentales, a veces acortando plazos per saltum. Esta última, una locución latina que significa por salto, y se cita para indicar que se ha llegado a una posición o grado sin haber pasado por los puestos o grados inferiores conforme al orden establecido. Y pudo bien haber sido usada, por ejemplo, en una de las sentencias que veremos en el programa de hoy, en el que una señora de 107 años interpone una demanda de amparo para agilizar un tema pensionario. En este caso, evidentemente, por la avanzadísima edad de la demandante, no había tiempo que perder y se agilizan los plazos para salvaguardar el derecho a la vida como finalidad del proceso constitucional. En tanto, es justísimo hallar justicia en vida o por lo menos tener una respuesta. Pero no es necesario pasar el centenario para encontrar celeridad. El tema es tener los derechos fundamentales amenazados para apelar a la finalidad de estos procesos, lo que buscan, lo que protegen y en esa orientación en buena cuenta, poder apurar los resultados. Resultados como el buscado por un ciudadano que solicitó se declare inaplicable una resolución que autorizaba a una empresa a realizar trabajos en el área acuática y franja ribereña de la bahía de Paita en la región Piura. En tanto, argumentó que la construcción de un terminal marítimo multiboyas destruiría el perfil geográfico de la bahía de Paita y que una planta de etanol en la zona amenazaría gravemente el ecosistema y, por tanto, la vida de los pobladores del balneario La Esmeralda de Colán, alegando la vulneración de su derecho a la salud y a un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de sus vidas. Una vez más, los derechos fundamentales afectados, que al ser fines del proceso, veremos cómo encuentran pronta solución en el Tribunal Constitucional. Bueno, y ese era el informe que siempre nos ayuda, ¿no? Nos pone en contexto el tema del que conversamos, abordamos en Tus Derechos y entendiendo esta vez los fines constitucionales o de los procesos constitucionales como a lo que se quiere llegar. ¿No es así, Felipe? Buenos días. Buenos días, Rocío. Sí, a lo que se quiere llegar, esto es el propósito que anima estos procesos, que lo que busca por encima de todo es defender la supremacía de la Constitución y proteger los derechos de la persona. Ajá. Entonces son fines realmente muy delicados y a veces puede ocurrir que si se siguen minuciosamente todas las etapas procesales que en los códigos se contemplan, pues puede darse la paradoja de que esos fines pueden no cumplirse porque de nada sirve una sentencia que te dé la razón cuando probablemente la persona fallezca. En el caso de la señora, lo que se hizo, y con cargo a que lo vamos a detallar seguramente luego, es que la audiencia no se llevó a cabo. Debe ser la primera vez en la historia del Tribunal Constitucional peruano que en un caso no se llamó a audiencia pública y se decidió dictar sentencia con lo que se tenía. Pero puede ser otro el caso, puede ser, por ejemplo, la contestación a la demanda, que es otro momento distinto a una audiencia pública,
Y en el segundo caso que vamos a ver en este programa se va a ver cómo esa contestación a la demanda, que debería ser en primera instancia, con lo cual se pierde mucho tiempo porque se regresa el caso desde el tribunal hasta el juzgado, el tribunal decide que esa contestación a la demanda sea en el propio tribunal. Entonces hay una suerte también de economía procesal donde se busca maximizar los tiempos para que estos procesos de emergencia puedan tener respuesta rápida. Claro, flexibilizar en todo caso el proceso en sí y también los plazos, ¿no? Para llegar precisamente a lo que conversamos, ¿no? El fin del proceso constitucional. Nos vamos a ir a la pausa en Tus Derechos, pero regresamos rapidito para seguir hablando de ello, de los fines de los procesos constitucionales. Regresamos. Estamos ya de regreso en Tus Derechos, esta mañana conversando acerca de los fines de los procesos constitucionales, entendiendo fines como a lo que se quiere llegar, ¿no? Lo que se quiere alcanzar, la justicia que se debería alcanzar en todos los casos. Para ampliar este tema, para conversarlo, nos acompaña ahora el doctor César Cubas, asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional, a quien agradecemos su presencia y damos la bienvenida. Buenos días. Doctor Cubas, gracias por estar con nosotros en Tus Derechos, bienvenido. Y bueno, ¿hasta qué punto pueden ser los procesos constitucionales flexibles de cara a los fines que pretenden alcanzar? Bueno, el título preliminar del Código Procesal Constitucional prescribe que las formalidades que se establecen en ese código deben adecuarse al logro precisamente de las finalidades de los procesos constitucionales. O sea, es un imperativo en realidad, ¿no? Ajá. Siempre y cuando, por supuesto, se haya garantizado el derecho de defensa de la parte contraria, por ejemplo, ¿no? Claro, porque se podría pensar que al flexibilizarlo de alguna manera pues se puede alterar el debido proceso del otro. Claro. Ajá. Si está garantizado el derecho de defensa, entonces sí se puede, y no solamente se puede, sino que se debe, es un imperativo, como repito, ¿no? Y el tribunal lo viene haciendo en diversas causas, ¿no? Como por ejemplo en esta sentencia que comentábamos en el bloque anterior respecto de una demandante de 107 años de edad, sí. Sí, efectivamente se trata de un caso de una pensionista que solicitó la aplicación de la ley 23.908, que en el artículo primero establece que que la pensión mínima debe equivaler a 3 sueldos mínimos vitales, ¿no? Cosa que no se había hecho en su caso, ¿no? Ya. Pedía también que se aplique el Decreto Supremo 003 del 92, TR, Trabajo, que establecía en su momento, que fue en febrero del año 1992, la remuneración mínima vital en 72 soles, ¿no? Mensuales. En primera instancia, al correrse traslado de la demanda, la ONP contesta y se allana al primer extremo de la demanda, esto es, a la aplicación del artículo primero de la ley 23.908, ¿no? Y niega el segundo extremo de la demanda, ¿no? El juez de la causa, el juez de primera instancia, da por allanado a la ONP respecto a ese primer extremo. Luego emite sentencia, pero al emitir sentencia se pronuncia sobre los dos extremos, es decir, evaluando la pertinencia o no de la aplicación de la 23.908 para el caso de la demandante, no obstante que la ONP ya había declarado, se había allanado a la misma, reconociendo que había transgredido el derecho pensional de la demandante, ¿no? Y también rechaza el segundo extremo. La demandante apela de la sentencia, sube a la Corte Superior, y la Corte Superior, en lugar de corregir esa anomalía procesal, confirma en todos los extremos la sentencia, ¿no? Bueno. Claro, es decir, se cometió un vicio, un vicio grave procesal, ¿no? En la medida en que no se respetó el allanamiento de la ONP, ¿no? El allanamiento implicaba que se le dé la razón a la demandante en ese extremo, precisamente porque la ONP había admitido que cometió una agresión constitucional, ¿no? Y el hecho de que tanto el juez de primera instancia como la Corte Superior se pronuncien al respecto y desestimen la demanda implica pues un prejuicio a la demandante, ¿no? Y es ahí que sube ya al Tribunal Constitucional. Sube de agravio constitucional, sí, al Tribunal Constitucional. Y es que un poco se apuran los plazos porque precisamente se tiene en cuenta la edad de la demandante, claro, ¿no? Este es un caso
que data del año 2014, que creo, si no recuerdo mal. Y lo que sucede es que el Tribunal Constitucional tiene una carga muy, muy grande de procesos, ¿no? Y claro, sin embargo, por disposición de los magistrados del nuevo pleno, se hizo una búsqueda en en ese acervo procesal de las causas de pensionistas o justiciales de mayor edad, ¿no? Y ahí justamente donde se ubicó esta señora que tenía 107 años de edad. Entonces lo que se hizo es pues, darle un tratamiento especial más rápido, ¿no? ¿Y esto es usual, revisar así las causas de las personas de mayor edad para precisamente flexibilizar estos procesos o este proceso y agilizar los plazos? Se ha hecho en anteriores oportunidades en el Tribunal Constitucional, efectivamente, en la época en que fue presidente el doctor César Landa también se hizo. Se detectaron una serie de causas, se les dio celeridad, pero luego la fuerza de los hechos, de la enorme carga procesal, terminó nuevamente, digamos, hundiendo esos casos, ¿no? Desbordándolos, ¿no? Pero este nuevo pleno, como repito, ha puesto énfasis nuevamente en esa materia. Tan es así que se han determinado, como repito, una cantidad determinada de causas de personas de muy avanzada edad, que superan los 85 años, ¿no? Claro, ya no pueden esperar así es, más, efectivamente, en realidad, ¿no? Y el pleno ha determinado también, ha adoptado una medida interesante, ¿no? Que eso lo ha adoptado hace unos días, que consiste en lo siguiente, ¿no? Para poder ubicar esas causas con mayor facilidad, se ha incorporado al sistema que tiene de registro de causas del tribunal un enlace con el RENIEC. El RENIEC tiene, el Tribunal Constitucional tiene un convenio con el RENIEC, ¿no? Y para diversos temas. Y se ha utilizado ese convenio en esta ocasión para, como repito, incorporar un enlace en el sistema. De tal manera que cuando ingresa una causa y se registra en el sistema, se incorpora también el número del DNI y automáticamente el RENIEC carga la fecha de nacimiento. Claro, interesante, ¿no? Cruzar la data que ya mantiene el Registro Nacional de Identidad es una de las medidas que se para están los adoptando. fines, precisamente, del que logro buscan los procesos constitucionales. Pero luego, bueno, esto es referido a la edad, pero en otros procesos, como por ejemplo de alimentos, ¿no? En tanto se come todos los días y no se puede esperar, ¿también se pueden flexibilizar estos plazos? Sí, por supuesto, claro. Como repito, en todos los casos en que se vea situaciones de emergencia, por ejemplo, temas de salud, hay casos de personas que están en un estado grave de salud, esos casos tienen que darle un tratamiento especial, ¿no? ¿Y esta figura de apuro de los plazos o de celeridad de los plazos tiene algún tipo de nombre para requerirlo legalmente? Bueno, como repito, en el Código Procesal Constitucional, en el artículo 2, existe una disposición en el sentido de que se debe obviar determinadas formalidades para poder lograr, los objetivos, la finalidad de los claro, igual, eso es... Y también existe otro principio que es el de economía procesal, ¿no? Ya. Que consiste justamente en obviar determinadas etapas procesales para evitar demoras. Sí, todo. Pero podemos reiterar en lo que me comenta del código, porque claro, para ustedes de todo uso, ¿no? Y también de todos los abogados, pero para lo mejor para las personas que nos están viendo y tienen algún proceso por ahí, pudieran invocar precisamente eso. ¿Está en dónde? ¿En el código? En el Código Procesal Constitucional. En el título preliminar, el artículo 2, ¿no? Que establece una serie de principios procesales, como el de economía procesal, por ejemplo, ¿no? La adecuación de las formalidades que establece el mismo Código Procesal para poder lograr los fines de los procesos constitucionales, ¿no? Y digamos, es normal o está dentro de las formalidades en tanto no atente ni vulnere... El derecho a defensa de la parte contraria, claro, efectivamente. Sí. Correcto. Ese es el único requisito que se prevé, ¿no? Único requisito. Claro. Bueno, yo creo que ha quedado claro. Muchísimas gracias, doctor Cubas. Ha sido el doctor César Cubas, asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Nos vamos a ir a la pausa en Tus Derechos para continuar hablando de los fines de los procesos constitucionales y regresamos con otra interesante entrevista. Volvemos rapidito.
Seguimos con el programa Tus Derechos, en este programa que lo hemos dedicado a los fines de los procesos constitucionales, y para ello nos acompaña el doctor Javier Adrián, él es asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional, a quien damos la bienvenida a este programa. Gracias. No tiene por qué, doctor. Estamos ante, digamos, un tema que de repente necesita una explicación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de los fines de los procesos constitucionales? Bien, cuando el Código Procesal Constitucional dice en el artículo 2 del título preliminar que los procesos constitucionales se dedican, por ejemplo, a una protección efectiva de los derechos fundamentales, se está refiriendo, para decirlo en términos más simples, para que sea más comprensible para el ciudadano, por ejemplo, el caso Scholz. En el caso Scholz, un socio de una asociación del Centro Naval iba permanentemente con su familia al club, y el estatuto del club tenía una regla que decía: los hijos dentro del matrimonio de este socio podrían tener acceso a un carnet familiar, pero los hijastros solo a un carnet de invitado especial. Entonces él en su momento dice: pero si ella también es mi hija, ¿por qué va a ingresar con carnets diferentes con, digamos, ciertas restricciones cada uno de ellos? Y presenta una demanda de amparo. ¿Y qué hace el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional dice, el estatuto está claro que dice que deben tener carnets diferentes, y es un estatuto expedido por una asociación en ejercicio de sus derechos. Pero si entendemos que los procesos constitucionales sirven para proteger los derechos fundamentales, el tribunal dice, allí ese estatuto también tiene que respetar la Constitución. Y en la Constitución hay un derecho fundamental el derecho fundamental a la familia. Entonces, en esa perspectiva, el tribunal dice, no hay ninguna diferencia entre un hijo y un hijastro, porque ellos forman parte de un nuevo concepto de familia, esas familias reconstituidas. Entonces, en esos casos tan simples que el ciudadano puede tener, allí también tienen que manifestarse la vigencia de los derechos fundamentales. Y para eso sirven justamente estos procesos diseñados en la Constitución: amparo, habeas corpus, habeas data, cumplimiento. Correcto. Entonces estamos hablando de un proceso muy particular dentro del ordenamiento jurídico, porque digamos que las formas tienen sin duda un peso, una proyección, un sentido, que es garantizar, por ejemplo, los derechos de defensa de la otra parte. Cuando a alguien le notifican una actuación judicial, no es por un simple rito, sino es para garantizar que la persona tome conocimiento de lo que se le está diciendo y pueda defenderse. Y dentro de esa, digamos, dentro de ese género están los procesos constitucionales, que de alguna manera son un poco antiformalistas. Sí. Un proceso civil tiene formas y tienen que respetarse tal cual. El juez no tiene mucho manejo. En cambio, en un proceso constitucional, lo importante es la protección efectiva del derecho fundamental. Entonces, hay un principio, este principio de antiformalismo, por ejemplo, lo que nos dice es, ¿las formas son importantes en los procesos constitucionales? Claro que sí. El juez puede tener el poder, la discreción de adecuar, digamos, de flexibilizar esa formalidad para cumplir el fin del proceso constitucional. Correcto. Y estamos, de hecho, ante una acción de amparo que interpone una asociación de residentes en Colán, en Piura, cerca de Paita, en la cual interpone una demanda contra diversas personas y se advierte un determinado vicio procesal a lo largo del proceso. Llega el Tribunal Constitucional y, claro, el tribunal, al advertir el vicio, lo que debería hacer es recurrir a la fórmula establecida, que es declarar la nulidad de lo que se ha visto y regresar ya no solo a segunda, sino incluso a primera instancia para que se subsane la irregularidad y el proceso continúe su trámite. Sin embargo, en este expediente, el Tribunal Constitucional ha recurrido a una alternativa a esta formalidad. Sí. ¿En qué consiste? Bien, esta es una demanda interpuesta por la Asociación de Propietarios y Moradores de la Esmeralda de Colán, como usted bien dijo, en Piura. Este caso, tal cual se empieza a desarrollar, implica que los demandantes dicen, están construyendo una empresa que produce etanol, está construyendo una planta en el puerto de Paita. Esa planta puede afectar el medio ambiente de la zona y puede afectar, digamos, incluso puede generar modificaciones en la propia, digamos, bahía, el propio margen geográfico de la zona.
Entonces, en este caso, cuando llega al tribunal en tercera instancia, el tribunal verifica que sí hay un tema de relevancia, porque justamente, pese a que esta empresa para estar allí obtuvo un permiso del Ministerio de Transportes, otro ministerio, el de Producción, dijo de que podían haber afectaciones al medio ambiente. Entonces, era un tema de relevancia, pero resulta que, volvemos a las formalidades, había una formalidad que dice que en los casos en los que sí existan temas de relevancia, en primera instancia, el juez debió admitir a trámite la demanda, o sea, convocar a la contraparte del demandado, a los demandados, en este caso el Ministerio de Transportes, y así, con las dos partes, llevar el proceso a cabo para verificar si se vulneró o no el derecho al medio ambiente. Pero ni en primera ni en segunda instancia lo hicieron. Recién eso se detecta en tercera instancia en sede del tribunal. Entonces, ¿qué es lo que corresponde según la formalidad? El tribunal dice, si es un tema de relevancia, deberían declarar nulo todo, regresar, o sea, foja cero, como diríamos en palabras más comunes, volver todo a foja cero para que se llame a estas dos partes. Pero el tribunal dice, oye, no estamos hablando de cualquier derecho, estamos hablando del derecho al medio ambiente. Cualquier afectación que esta empresa al construir en este puerto pudiera generar, podría ser irreversible, porque se trabaja con etanol, con una serie de insumos químicos en general. Entonces el tribunal dice, vamos a utilizar uno de esos principios como es el de antiformalismo, porque está en juego un derecho fundamental. Claro, no hay tiempo, no tenemos todo el tiempo como para que se respete escrupulosamente los plazos procesales, ¿no? El principio precautorio. Entonces el tribunal dice, por esta vez, porque es muy excepcional, esto sí es importante, ese mensaje a los operadores jurisdiccionales sobre todo, excepcionalmente vamos a utilizar esa formalidad, ¿para qué? Del principio de antiformalismo, para que en sede del tribunal en tercera instancia vamos a llamar a los demandantes aquí, vamos a hacer una audiencia y conforme eso vamos a resolver. Entonces no lo regresamos a foja cero, sino aquí mismo resolvemos. Es decir, que se va a convocar a estas partes a las que nunca se les convocó a lo largo del proceso, nunca se les notificó porque se entendió originalmente que era algo improcedente, algo que no merecía admitirse a trámite, y el Tribunal Constitucional entiende que ese debate debe hacerse, pero ya no debe hacerse en primera instancia, con lo cual esto se vuelve hasta las calendas griegas, sino que se debe hacer en el propio tribunal. Sí, claro. ¿Y esta alternativa que ha recurrido el tribunal es nueva? ¿Ya se ha aplicado en algún otro caso? El tribunal es reiterar la jurisprudencia en el sentido de que en casos excepcionales se pueda utilizar precisamente este principio de antiformalismo siempre y cuando el caso lo justifique. Por eso yo resumiría, este principio de antiformalismo se caracteriza, uno, por ser un principio que le dice a los operadores judiciales, ustedes respeten las formas, pero en un 95-97%, porque va a haber un 2 o 3% donde esas formalidades pueden adecuarlas. Segundo, que le otorga un margen de discrecionalidad a los jueces para que ellos precisamente vean cuándo se da o cuándo no se da. Y en tercer lugar, que no solo protege los derechos fundamentales, sino también los derechos humanos, o sea, los que están en tratados de derechos humanos. Y en cuarto lugar, que tiene que justificar por qué está utilizando ese tipo de prácticas. Entonces, si bien es un principio dirigido a los órganos jurisdiccionales, nosotros los ciudadanos, los justiciables, cuando tenemos un caso y vemos que nuestro derecho fundamental es urgente que lo protejan, a nuestro abogado o de frente al juez, señor juez, este caso requiere protección urgente, no puede esperar más. Ahora uno dirá, pero todos los casos que son derechos fundamentales requieren de protección. Sí, pero definitivamente dentro de esos casos habrán unos que sean más urgentes que otros, ¿no? La mujer que requiere retrovirales para protegerse contra el SIDA, la mujer que está en extrema pobreza, la que tiene cáncer, ciertamente esos serán más graves y al juez podrá tener una justificación que le permita adecuar esas formalidades a los fines de los procesos constitucionales. Correcto, claro, como los ciudadanos que ahora en el norte puedan considerar que estas obras puedan afectar decisivamente el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Muchas gracias, doctor Adrián, por su participación en Tus Derechos y volvemos con las frases del programa. La economía procesal consiste en obviar determinadas etapas procesales para evitar demora. En un proceso constitucional, lo importante es la protección efectiva del derecho fundamental. Bueno, entonces, Felipe, queda un poco claro que hay algunos argumentos dentro de los códigos procesales constitucionales o el Código Procesal Constitucional a los que se puede alegar, ¿no?, para apurar o, en todo caso, buscar celeridad respecto de los procesos constitucionales.
El título, efectivamente, el título preliminar es una especie de carta de intenciones que tiene un código. Ajá. Es como la inspiración que trasunta todo el Código Procesal Constitucional. Son esos principios que irradian todo el ordenamiento jurídico. A eso nos llevan estos dos casos que hemos visto, donde el Tribunal Constitucional pone por encima el fin del proceso constitucional, que es la defensa del derecho fundamental de las personas, y subordina esa mera exigencia formal en beneficio de un bien superior. Claro, se puede superar en todo caso la forma en búsqueda precisamente de hacer prevalecer el derecho, ¿no? La justicia. Derecho. Y de una manera muy excepcional, porque si no ya estaríamos hablando también de una suerte de desgobierno que haría que el juez se convierte un poco en un dictador, porque a él se le ocurre mañana más tarde desconocer lo que dice el código, y tampoco esa es la idea. Se tratan de casos como los que hemos visto en este programa, muy seleccionados, donde realmente hay derechos superiores que se tienen que proteger y hay una actuación responsable también del juzgador. Bueno, muy bien, con eso hemos llegado al final. Gracias por habernos acompañado. Como siempre, recordarles que cualquier comentario o sugerencia que ustedes crean, estimen, puede ser tema también de conversación en este programa, nos lo hagan llegar a nuestras cuentas en las redes sociales. Continúa en TV Perú, mucho más que ver. Chau, chau.